Hola, hola. Ahora sí, cuéntenme cómo se está escuchando, si ahora sí se escucha perfectamente. Turututú. Ok. Por favor, me van escribiendo ahí, por favor, cómo se está escuchando, si se escucha bien, si no se escucha bien. Uruguay. eh, Dicen que, bueno, mejor, mucho mejor. Se escucha súper, excelente. Entonces, bueno, ahora sí, estos minuticos que estamos un poquito, bueno, retrasados, ¿no? Porque al fin y al cabo la idea es que nosotros no nos estresemos con el tiempo, que no nos preocupemos, porque si una de las cosas de las que vamos nosotros es a superar es precisamente que cualquier adversidad nos sirva como un elemento de crecimiento personal, que no nos preocupemos por cuestiones que muchas veces la gente se preocupa sin necesidad de estarse preocupando. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, ya estamos aquí y la idea mía verdaderamente es que podamos acercarnos un poco más, que nos podamos acercar en este camino de crecimiento personal, porque definitivamente desde lo que ha sido mi historia de vida, sin lugar a dudas, que ha sido una intención de buscar alternativas, no solamente para mí, sino para las personas que están en mi entorno. Y en ese orden de ideas, pues bueno, ahí vamos en esa perspectiva, vamos en ese caminar de crecimiento y de ascender a ser cada vez mejores personas. Y hay un elemento muy importante que quiero retomar, y es que, sin lugar a dudas, todos los seres humanos estamos llamados para hacer cosas positivas, para vivir bien. Les mencionaba al principio de esta transmisión que había un gran maestro mío en la universidad muchos años después de que ya había superado yo muchas dificultades, que él me decía: mire, Ramiro Serna, el primer principio teológico es que Dios no hace estupideces con nadie. O sea, olvídese, hasta con una hormiga. Miren ustedes la ingeniería de una hormiga, y entonces no va a ser posible que nosotros como seres humanos estemos para cosas más grandes. Así de sencillo. Entonces partimos de esa idea, que realmente nosotros estamos para cosas grandes, que nosotros estamos incluso con una característica muy propia y particular de nosotros los seres humanos, y es el tema, simple y llanamente, de ser felices. Los animales, de alguna manera, pues fluyen de una manera distinta, pero el ser humano es el único ser que puede aspirar a ser mejor, a buscar esos caminos de mejorar como ser humano. Nunca se ha visto un perro diciendo: no, yo la semana entrante voy a ser mejor perro que la semana pasada. O la vaca diciendo: no, yo la próxima semana voy a estar dando más leche que la semana antepasada, porque pobrecito mi patrón, como le toca sufrir por eso, ¿no? Pero el ser humano sí puede cuestionarse y querer. Incluso nosotros los seres humanos nos conectamos con algo que Martin Luther King decía: la peor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin sueños. Y tú estás conectado con tus sueños. Te estás dando cuenta de cuáles son esas alternativas tuyas para descubrir esos potenciales que te habitan y para lo que fuiste hecho. Descubrir esos talentos, saber cuál es el camino que verdaderamente te va a llevar a esa realización personal, ¿ya? Y en ese orden de ideas, ahí nos vamos a ir dando cuenta que podemos mejorar cada vez más. Y otro asunto muy importante, que tenemos que ser conscientes y consecuentes: el hecho de que muchas veces pasamos por una condición en que nos sentimos inadecuados. Y verdaderamente, ¿hasta qué punto eso de sentirnos inadecuados está relacionado más que todo con creencias absurdas que se nos han inculcado desde la infancia, ¿ya? Y mañana y todos estos días, la idea es que tú, digamos, no sufras una transformación, sino que disfrutes una transformación. Porque la idea efectivamente es que empecemos a cuestionarnos y que sientas en tu vida realmente un antes y un después de todo de este reto que nosotros estamos conscientes y consecuentes de decir: bueno, cuando yo quise crear este reto es porque de una u otra manera yo decía: aquí hay cosas buenas para brindar. Yo creo que estos asuntos nosotros no nos los podemos guardar. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad. Y bueno,
yo primero que todo también quiero darte las gracias a ti porque tú te estás dando esta oportunidad. Y hay una cosa que regularmente yo digo con las actividades que nosotros desarrollamos. Cuando un ser humano crece, cuando un ser humano evoluciona, es la humanidad misma la que está creciendo y la que está evolucionando. Y en ese orden de ideas, pues eso nos pone en una perspectiva de decir, bueno, y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Cada uno pensar, ¿cuál es mi propia responsabilidad? Y aparte de eso, esa responsabilidad mía, ¿cómo va a tener un impacto en las otras personas? ¿Cuál es el impacto que va a tener en mi sistema familiar? Ojo, porque muchas veces nosotros, desde esa perspectiva, estamos siendo descuidados si no asumimos nuestra posición con claridad y con dignidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y eso es lo que yo les quiero enseñar a través de esta semana. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes he estado leyendo cantidades de información en el sentido de que han sufrido divorcios. Yo también sufrí divorcios. Algunas personas me dicen, no, lo que pasa es que yo vengo de una familia muy pobre. Pues bueno, yo también vengo de una familia bien pobre. En la casa el que quería comer carne se tenía que morder la lengua. Y cuando empezamos a salir adelante, gracias a una gran labor de mi padre, que de una u otra manera el hombre lo despidieron del trabajo que tenía y se compró un carro que era para 11 personas. Ustedes pensarán, ¿sería un colectivo? ¿Sería un carro para el transporte público? No, no. Era para 11 personas porque era uno manejando y 10 empujando porque el carro se mantenía varado. Y con eso montamos nuestro primer negocio, una distribuidora de pollos. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de esa responsabilidad. Y ojo, de eso vamos a estar hablando en el transcurso de todos estos días, ¿sí? Entonces, es bien importante. Luego les voy a compartir un videíto que unas personas muy queridas me hicieron, donde está el testimonio de personas que se han dado la oportunidad de explorarse a sí mismos y crecer como personas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es chévere, es interesante. Y con toda seguridad ustedes van a tener un antes y un después. Aquí hay un asunto que me gusta escuchar y ver a las personas. Me encanta hablar con las personas. Quiero ver las personas cómo se han estado sintiendo en estos días. Cómo ha estado valga su redundancia o cacofonía, su estado de ánimo, ¿ya? ¿Qué nos está dando la oportunidad de cuestionarnos? Bueno, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú hoy? Y espero que al finalizar esta plática del día de hoy y más tarde, probablemente voy a tener alguna invitada por ahí que sé que también ha estado en este caminito de crecimiento personal. Entonces, ahí eso nos va a dar la posibilidad de profundizar en algunos temas, porque la idea es eso. Vamos a crecer y se van a dar cuenta que como usted que está sufriendo por sus divorcios, porque se siente gorda, porque se siente fea, porque se siente bajita, porque se siente muy alta, porque cualquier cantidad de cosas que nos estamos cuestionando, vemos que podemos sufrir con ansiedad y depresión. Claro que sí. Una de las grandes situaciones que se presenta hoy en el mundo es precisamente la depresión y la angustia. Pero se van a dar cuenta en el transcurso de esta semana que definitivamente es más lo que pensamos nosotros que lo que realmente vamos a encontrar herramientas. Yo les quiero dar herramientas esta semana para que efectivamente empiecen a salir de esa ansiedad, de esa depresión y simplemente que ustedes asuman este reto. Pero este reto no es solamente mío. El reto es de ustedes también, porque les voy a dar material de trabajo. Les voy a estar dando ejercicios para que ustedes hagan en su casa. Y que cada día ustedes me estén contando cuál es su progreso, porque quisiera tener la foto y estoy completamente seguro que si yo viera una foto de ustedes en el día de hoy y una foto dentro de 10 días, ustedes van a ver el cambio. Muchas personas incluso se van a dar cuenta de que, wow, ¿usted qué le pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Con quién estuvo hablando? En fin. En ese orden de ideas es bien importante que nos vayan a ir contando. Le pido por favor, Caroline, que me estás hablando por allí, si alguna cosa, también tengo el otro dispositivo para que estemos comunicándonos en el sentido de poder avanzar, porque vamos a trabajar, vamos a avanzar hoy. Bueno, muchos de ustedes entonces se preguntarán quién es Ramiro Serna, ¿no?
Ya les decía, nací en Medellín, Colombia, y vengo de una familia humilde. En esa familia humilde, pues obviamente nos tocó aguantar filo, hambre, como decimos en Colombia. Y en ese orden de ideas, pues fue un camino que por fortuna pude descubrir. Yo personalmente, por ejemplo, dejé de estudiar muchos años porque me dediqué a trabajar, ¿sí? Me dediqué a trabajar y así como nos dice por aquí alguien que me acabó de escribir que se siente sola, gracias. El hecho de sentirse sola, muchas veces yo me sentí solo y desamparado, no les digo que yo a los 14 años incluso había intentado suicidarme, ni siquiera mi familia se dio cuenta porque, o bueno, se dieron cuenta después, pero ¿por qué no se dieron cuenta? Porque realmente yo me sentía muy aislado, yo era una persona bastante introvertida, bastante tímida y por fortuna pues pude ir superando esa condición e ir mejorando en ese aspecto. Y hoy en día, por fortuna, pues también estoy ya ubicado aquí en Estados Unidos y dentro de este caminito de crecimiento personal he tenido la oportunidad de ser invitado con grandes estrategas como Ismael Cala, como la doctora Nancy Álvarez, en el programa El Chateo. Me han invitado para hablar un poco de lo que he venido trabajando en mi crecimiento personal. Porque, como les digo, soy un ser humano como cualquiera de ustedes que se ha dado la tarea, la búsqueda de estar mejorando en su condición personal, en sus situaciones de, bueno, crecer, 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 ¿no? Entonces, vamos a tener este reto para empezar a rescatar ese amor propio y esa autoestima, porque sin lugar a dudas, pues es parte de mi compromiso existencial. Cuando yo empecé a estudiar psicología, una de las cosas que me di cuenta era porque quería tocar muchas almas, quería tocar muchos corazones. Y ahí viene una frase que para mí es importantísima, que incluso muchos de ustedes la han estado viendo en mi Instagram, ¿no? Y es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, yo, como un hombre divorciado, estoy hablando de hace 25 años, que era muy escaso que un hombre que cuando se divorciara quedara con sus hijos. Y yo, por fortuna, pues quedé con mis 2 hijas. Y una de las cosas que más me impactó cuando yo quedo con mis hijas es que me doy cuenta que estoy en una cultura netamente machista, que maltrata mucho a las mujeres, que hay una diferencia muy significativa en las oportunidades para las mujeres, ¿sí? Y desde ahí yo dije, bueno, ¿cómo es el asunto? Yo tengo que empezar a cuestionarme y ver cómo yo puedo contribuir a que salgamos de esa condición. Y empecé a estudiar sobre la psicología femenina y sobre el hecho de empezar a escuchar mucho a las personas. Y de hecho recuerdo que empecé a leer muchos libros y hubo un libro que me impactó mucho porque daba unos datos, unas cifras, que yo decía, no, esto no puede seguir siendo así. Menos del 1% de la propiedad privada le pertenece a las mujeres. Menos del 1% de los negocios a nivel mundial le pertenece a las mujeres, ¿ya? Y hay un asunto que es muy importante y es que ha habido un golpe colectivo a la autoestima femenina. Por eso entonces cuando yo escucho acá mujeres que me dicen no puedo olvidarme de mi pasado, tengo trabajo o perdí a mi padre, mi hija, en fin, situaciones muy críticas que realmente yo las entiendo. Porque he cruzado por esa orilla, porque he estado en situaciones bastante complejas, bastante difíciles. Cuando yo me mudé para acá, para Estados Unidos, porque hay personas que me dicen, bueno, viví en un país o vengo de situaciones donde desafortunadamente la violencia nos afecta mucho. Y yo le digo, sí, efectivamente, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando ya nosotros, porque venimos de una familia pobre, pero cuando teníamos un negocio que estaba mejorando, tampoco una gran cosa, pero nos empiezan porque ya hoy en día, desafortunadamente, en esa época, de la época de por ahí de Pablo Escobar, pues nos sentimos bastante afectados por ese asunto, ¿sí? Habían condiciones de seguridad y yo decía, y yo aquí con mis 2 hijas tengo que buscar estrategias para superar y mejorar ese aspecto. Entonces, en ese orden de ideas, empecé yo a trabajarme y a trabajar por las personas y a contribuir. Y yo decía, yo tengo que ir más allá de quedarme solamente con esto conmigo. Y de hecho, el primer trabajo que yo tuve aquí en Estados Unidos fue de limpieza. Y después de trabajar, pues en limpieza trabajé en repartiendo periódicos en medio de unas nevadas impresionantes, ¿sí? Y sí,
como muchos de ustedes, me sentía en una tristeza, en una depresión. De hecho, me sentía un fracasado, ¿ya? Y me sentía incluso como el patito feo, ¿ya? Porque después de tantas circunstancias, no fue fácil, ¿ya? Y me conmueve y me contacto mucho porque cuando yo empiezo en Central Falls, que pueden que muchas personas acá que me conocen, Central Falls en el estado de Rhode Island, y empiezo yo a trabajar por el género femenino. Y lo primero que empecé fue como voluntario, dictando charlas, conferencias. Precisamente recuerdo que había una de las primeras charlas que yo dicté, era Mujer, descubre tu potencial. Y mucha gente decía, ¿y por qué un hombre va a dictar una charla sobre mujer, descubre tu potencial? ¿Por qué un hombre hablar de eso? Y yo les decía, bueno, porque yo tengo, primero que todo, dos potenciales espectaculares que son mis hijas. Y así que contribuí al descubrimiento del potencial que ellas tenían, ¿sí? Ese descubrimiento de irlas acompañando en ese camino de mejorar su calidad de vida. Pero ojo con eso, que volvía y me taladraba en esa cabeza. Recuerden, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y hubo cosas que yo me di cuenta que no estaba haciendo bien. Y era que yo, mi lado femenino, lo tenía muy aporreadito. Porque es que ojo con esto, y lo vamos a ver en el transcurso de las charlas que vamos a tener toda esta semana, porque es un reto que va a ser para que ustedes se identifiquen, descubran realmente dónde es que ustedes se perdieron, dónde perdieron su amor propio y su autoestima. Y yo obviamente la tenía más aporreada que pa' qué y que estaba afectando a mi entorno familiar. Entonces yo llego y me direcciono a darme cuenta de algo, que yo como hombre tenía unas creencias que me estaban haciendo, pero mucho, mucho, mucho daño. Frases como, los hombres no lloran, mire, lo parece un mariquita, los hombres no sienten miedo. Y eso me estaba afectando, o sea, una de las autoestimas, porque en el transcurso de estos días vamos a hablar de las múltiples autoestimas. Y para estas personas que me han estado escribiendo, que se sienten tristes, que se sienten ansiosas, para cada día tengo un tema específico, se van a dar cuenta, y vamos a ir avanzando en eso. Entonces, en ese sentido, yo puedo hablar siempre desde mi condición, primero que todo, como ser humano, como un ser humano que está en esa búsqueda de liberarse. Me gusta lo que alguien escribe por aquí, Arocha, que dice, me siento atrapada en el pasado. Sí, muchas veces nos pasa eso. Nos quedamos atrapados en el pasado. Y ojo con esto, lo que van a aprender conmigo en estos días es que sí podemos mirar el pasado, pero no para quedarnos atrapados, sino para trascenderlo, para superarlo, para ir más allá, para aprender, porque hay muchas personas que también dicen, no, yo no quiero mirar el pasado, y entonces no le dan, ¿y cuál fue el aprendizaje entonces que sacaste? Y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos entonces ir avanzando en esa perspectiva, ¿ya? Y empezar a cuestionarnos, ¿por qué nosotros realmente no somos suficientes? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué yo no estoy encajando en una sociedad, en esta época? ¿Por qué no encajo en la parte laboral? ¿Por qué no encajo en los prototipos sociales? Entonces, en ese orden de ideas, ahí nosotros nos empezamos a decir, bueno, vamos a desencajarnos de una mejor manera. Porque es que la idea es esa, poder no encajar, pero ser feliz no encajando. Y eso lo vamos a aprender en el transcurso de estos días. Vamos a ir avanzando cada día en un tema diferente. Es un reto, porque yo les estoy mandando tarea. Las personas que no se han inscrito, que no están recibiendo el material, bien pueda escriban allí y le vamos a dar las indicaciones para que efectivamente puedan recibir el material de trabajo, ¿ya? Para que ustedes en su casa, entonces, estén profundizando en las intenciones, en las tareas que les van a servir para poder entonces trascender, porque sin lugar a dudas, todo lo que te ha pasado, por ejemplo, tú que tuviste, Rubiano, que tuviste un hogar de 28 años y que luego se desmorona, porque hay veces así es la vida. La vida nos sacude y nos manda para el carajo los sueños, nos manda para el carajo un montón de circunstancias, pero yo sé que no es fácil en ocasiones decir, wow, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Y cómo voy a salir de ahí? Y entonces eso lo vamos a ir mirando. De hecho, ahorita ahí empezamos nosotros a mirar un aspecto bien importante. Recuerden que este reto, que es para conocer cuáles son los 7 pecados
en el manejo emocional que nos alejaron del amor propio y la autoestima. Vamos a mirar cuáles son esos 7 pecados en el manejo emocional. ¿Por qué? Porque el reto es rescatar el amor propio y la autoestima. Y una de las preguntas que yo hago frecuentemente, ¿sí?, es, ¿cuándo hay un rescate? ¿Cuándo tenemos que rescatar algo o alguien? Muy sencillo. O cuando está perdido, o cuando está secuestrado, o cuando está accidentado, ¿sí? Ahí es donde hay un rescate, ¿cierto? Y entonces tenemos que evaluar, primero, si vamos a hacer un rescate, ¿dónde fue que lo secuestraron? ¿Dónde fue el accidente? ¿O dónde fue que se perdió? ¿Sí? Porque para rescatar algo tenemos que encontrar las coordenadas. Simple y llanamente, yo tengo un sobrino que él trabaja con los cuerpos de salud y con los cuerpos de primeros auxilios, la Cruz Roja y la Defensa Civil de Colombia, y una de las cosas que él me dice, claro, cuando hay un accidente tenemos que saber primero que nos den las coordenadas para ver dónde nos vamos acercando. Si tenía también un paciente que era un militar y dice, no, cuando hay unos secuestrados tenemos que ubicar, vamos mirando los cuadrantes para poder identificar. Y eso mismo nos tenemos que hacer nosotros con nuestra autoestima. Saber dónde fue, cómo fue que la fuimos perdiendo, ¿no? Porque la podemos recuperar, sin lugar a dudas. Recuerden que todos los seres humanos, absolutamente todos, nacemos con una muy buena autoestima y venimos con una muy buena perspectiva en el sentido de una autoconfianza. Lo vamos a mirar, lo vamos a profundizar en el transcurso de estos días, porque verdaderamente el ser humano viene con todo ese potencial para avanzar, para crecer. Y como diría un colega, nadie descrece. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Y muchas veces, claro, nosotros nos sentimos que no encajamos porque desde la infancia nos inculcaron que teníamos que ser el mejor, tienes que ser el mejor estudiante, tienes que ser el mejor en tal cosa. Y entonces, ahí viene un asunto. ¿Y será que es que sí tenemos que ser los mejores? Eso lo vamos a trabajar en el transcurso de esta semana. Vamos a descubrir dónde fue que empezamos a dejarnos devorar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es lo que más nos devora? ¿Qué es lo que más nos roba la felicidad? Quiero escucharlos, quiero ver qué me escriben. ¿Qué es lo que más nos roba la felicidad? Quiero escucharlos. Los que no han recibido el material, escríbanse por favor en el link de la biología, en el link de la biografía van a encontrar elementos para material para que trabajen, porque la idea con esto es ese reto de poder crecer como personas, ¿no? Y entonces, obviamente, hay un asunto que es muy importante tener en cuenta. Me dice que el chisme, la soledad, el depender de los otros, el no saber dónde estoy parada, no encajar. Pasé por ahí, Alfaro, me dijiste el miedo. Definitivamente es el miedo. Y ese miedo nos precipita, nos arroja a esos otros aspectos. O sea, una de las pistas para uno identificar cuando una persona tiene una baja autoestima es evaluar cómo está el miedo de esa persona. Lo otro, la tristeza. ¿Sí? Lo otro, ansiedad. Las culpas. En fin, hay un montón de elementos que dan cuenta dentro de lo que yo converso con mis pacientes y lo que ustedes van a conversar con ustedes mismos y me van a estar escuchando a través de estos 10 días de que efectivamente van a poder cuestionarse, wow, ¿dónde fue que yo perdí esa autoestima? ¿Cómo la voy a empezar a recuperar? Y aparte de eso, ¿qué herramientas es los que Ramiro me va a dar? Porque Ramiro sí, efectivamente, les va a dar unas herramientas. ¿Para qué? Para que usted mismo vaya y usted misma vaya direccionándose hacia ese aspecto. Sí, hay miedo al futuro, el desamor, la pregunta que yo haría, Wales Castro, ¿el desamor de quién? El desamor de uno con uno mismo. Porque estamos hablando de amor propio y autoestima. La soledad, ojo con eso, porque vamos a hablar de la soledad, sobre todo de unos tipos de soledad por ahí, porque hay veces el problema no es la soledad. El problema es cuando yo estoy solo, me siento mal acompañado conmigo mismo. ¿Y por qué será que me siento mal acompañado conmigo mismo? Por eso me encanta leerlos, por eso es bien importante que
podamos ir observando las condiciones del ser humano. Nos preocupa, por ejemplo, cuando, no sirvo para una cosa, no sirvo para la otra, en fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Ser conscientes incluso que dentro de la condición de nosotros como seres humanos, empezar a balancear varios aspectos. Y sé que aquí hay muchos hombres que me están viendo, que me están escuchando, y que bueno, me encanta que estén estos varones que están comprometidos. Por ahí un amigo, no me acuerdo el nombre de él, yo generalmente respondo directamente a las personas, y él me decía, wow, ¿a qué horas es que es la charla? Y yo le decía, hermanito, bueno, no le dije hermanito, no tanta confianza, pero le dije, es a las 11 de la noche, hora de Argentina, con un buen matecito, y me dice, no, a esa hora ya no es un matecito, creo que era un vino, no sé qué fue lo que escribió él, porque no le entendí muy bien, creo que le corrigió el corrector y me dejó perdido, pero bueno, entonces, en ese sentido, lo importante es que todos nos demos la oportunidad, hombres y mujeres, porque, ojo con esto, ¿ustedes creen que solamente la autoestima afecta a las mujeres? No, lo que pasa es que los hombres nos sabemos los locos. Nosotros los hombres generalmente estamos en una perspectiva donde creemos que estamos en una condición, pero ojo, y aquí les voy a dar una primera pista, una pista bien importante, ¿sí? Y ojo con la pregunta que voy a hacer. ¿Quién está más perdido? ¿El que está perdido y sabe que está perdido? ¿O el que está perdido y no sabe que está perdido? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero escucharlos, quiero verlos. ¿Quieres aprender a soltar a alguien que te daña? Excelente, sí, muy importante. Pero quiero escuchar esa... ¿Quién está más perdido? El que... Sí, los hombres también lo padecen. Pero la pregunta, ¿quién está más perdido? ¿El que está perdido y no sabe que está perdido o el que está perdido y sabe que está perdido? El que no reconoce. Claro, figurita. Excelente. El que no lo sabe, Ángeles, qué bien. El que no sabe que está perdido. Correcto. Es verdad. El que está perdido y sabe que está perdido, no, ese es el que menos perdido está, porque ya dice, ay, juepuchica, estoy perdido, entonces voy a empezar a hacer alguna cosa para encontrarme, ¿ya? Y si tú sabes que estás perdido, que estás perdida, si tú sabes que necesitas encontrar el camino para rescatarte a ti mismo, a ti misma, porque generalmente nosotros estamos esperando que otras personas nos rescaten. Y ojo con eso, porque muchas veces, cuando queremos rescatar a alguien, no nos damos cuenta que esa persona puede estar muy herida y termina hiriéndonos. Es como cuando, por ejemplo, un carro atropella a un perro, un Rottweiler, ¿sí? Y entonces mucha gente dice, ay, no, yo voy a ir a salvar el Rottweiler. Pero acérquesele con cuidadito, porque ese Rottweiler que está lastimado, accidentado, o que está perdido, te va a atacar. Y eso pasa con muchas personas. Entonces, esas son pistas que les estoy dando, ¿ya? Y es bien importante que podamos direccionarnos en ese camino y podemos entonces redescubrirnos y reencontrarnos y darnos cuenta, por ejemplo, que muchas veces nosotros nos autocriticamos. Es que yo no sirvo para una cosa, yo no sirvo para la otra, es que yo no puedo ir a una entrevista de trabajo, soy muy tímido, soy muy tímida, es que de pronto no les va a gustar mi físico, en fin. Pero ojo con eso, que podemos encontrar el camino para fortalecernos en nuestra seguridad. Y una de las cosas que más miedo tenemos se llama el miedo a hacer el ridículo. Yo era supremamente tímido, yo sufrí bastante porque de veras, incluso, no me dejan mentir mis hijas, por ejemplo, en mi primer matrimonio, yo no fui a la iglesia, me casé en la sacristía porque me daba vergüenza, yo sufría de fobia social. En la ciudad de Cartagena, Colombia, a mí me diagnosticaron literalmente con una fobia social. Yo no sabía bailar. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer luego a mi amada Reyán, que la van a conocer porque ella me va a acompañar en alguno de estos eventos, y aprendí a soltar más el cuerpo, así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas es importante seguir dándonos cuenta y cuestionarnos si esa educación que nosotros recibimos estaba contribuyendo a que nos amaran
Muchas veces nos exigían demasiado. ¿Será porque nos amaban? ¿Verdaderamente sí era porque nos amaban? O muchas veces nos descuidaron totalmente. ¿Ya? Digámoslo así, nos abandonaron como a nuestra suerte. Y entonces, también como nos sentíamos ahí, poco amados. Y después buscamos una pareja que nos abandone, una pareja para repetir el patrón, ¿sí? O si mi papá golpeaba a mi mamá, entonces busco un hombre que me golpee a mí. Eso es lo que estamos repitiendo historias, pero en el transcurso de esta semana vamos a mirar y con el material que se le va a ir mandando, la posibilidad de que empiecen a trascender todo esto. Porque esto yo lo siento como una misión existencial, lo siento como una tarea existencial. Y ahí empieza uno a encontrar ese camino para recuperar el amor propio y la autoestima. Es bien importante. Ahí, cuando nosotros hacemos referencia a esa recuperación de ese amor propio y la autoestima, pues nos vamos direccionando claramente desde dos líneas. Alguien nos decía algo, varias personas nos decían que me quedé atrapado en el pasado. Entonces, ahí yo tengo un esquema que es un dibujo donde hay una cadena, como la cadena del tiempo, ¿ya? Y hay un asunto que yo pregunto regularmente a las personas. Escriba el momento en el que usted llegó a este plano existencial. ¿Cuándo fue ese momento? Escriba cuál fue el año y el día, o si quiere escriba simplemente el mes y el día en que usted vino a este plano existencial. ¿Qué mes, qué día fue el que usted vino a este plano existencial? Quiero ver. Bueno, muy simple. Y les voy a decir un asunto bien importante en ese sentido. No. Yo les quiero hacer una pregunta a las personas que están escribiendo allí su fecha. ¿Sí? Ese fue el día que ustedes nacieron, ¿verdad? Escriban ahí, sí, sí, sí. Jorge Pérez, ya te reconocí que estás tomando un vinito por allá en Argentina. ¿Sí? Me dicen, fue la fecha en que ustedes nacieron, ¿verdad? Sí, 31 de octubre. ¿Cumpliste años ayer, ya que es me? Sí, sí, son la fecha en que ustedes nacieron. Pues les tengo una, no sé si buena o mala noticia, pero yo creo que es una buena noticia, ¿sí? Muy simple. Retrocedan, los que no son 7 mesinos, retrocedan 9 meses atrás. Es decir, si yo nací en septiembre, o por ejemplo, pongo el caso mío, ojo con esto, yo primero decía, no, es que yo nací el 19 de febrero. No, 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 no. Por allá en mediados de mayo, mi papá y mi mamá tuvieron un encuentro y ahí crearon este ser humano que desde que estaba en el vientre ya tenía una buena autoestima y una autoconfianza. Estaba súper confiado de que yo iba a nacer. O sea, no vuelvan a mirar eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tú viviste cuando estabas en el vientre de tu madre, eso tuvo implicaciones dentro de tu estados, digámoslo así, emocionales. Ya empezaste a recibir información desde que estabas en el vientre de tu madre, ¿sí? ¿Cómo fue esa primera noticia? Todo eso vamos a estar mirando, analizando, reflexionando en estas clases. Hoy, como ustedes saben, al principio tuvimos un inconveniente que con toda seguridad para mañana no vamos a tener, que es el tema yo compartía un PowerPoint, pero voy a incluso, porque hay una... yo creo que la persona que... bueno, Cecilia, me acuerdo que Cecilia me había dicho que de pronto me iba a compartir, iba a estar aquí un rato con nosotros y desafortunadamente pues por estos avatares de la tecnología y todo esto, pues no pude invitarla, pero entonces vamos a moverlo, ¿no? ¿Qué dice Marisol? Le da risa, ¿por qué? Porque no retrocediste los 9 meses. Diamluz, dame un segundo, Diamluz, yo brego para que, espérate un momentico. Espérate un momentico, te tengo que invitar. Diamluz,
Ay, 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 porque quiero que compartas. Ahí te estoy mandando. Por favor, eso. Hola, hola. Nos pusieron a sudar, pero bueno, tú sabes, y una de las cosas que quiero y quería, gracias por estar aquí, Cecilia, porque tú eres una persona que te ha tocado enfrentar situaciones. Y hoy, precisamente, pues el tema que es del día de hoy, que desafortunadamente no pude como anclarlo con las imágenes, era el temor al fracaso y por qué nosotros no encajamos, ¿sí? ¿Qué me Sí, podrías decir tú, mujer, de lo que ha sido tu experiencia con el acompañamiento, lo que has estado con nosotros? Cómo has cambiado tú tu vida? Porque te ha tocado batallar bastante duro, ¿no? sí, hola, Cuéntanos un poquito, buenas noches. Finalmente estoy por aquí. finalmente. Este, ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo llegué con un poco de depre, con una situación de mi pareja, de mi esposo, y fue muy difícil primero enfrentarme a lo que realmente yo estaba viviendo, ¿no? Ujú. Y el acompañamiento que tuve por medio de ustedes Ajá. y fue espectacular y es darme cuenta de que yo misma atraía ese tipo de situaciones y que si yo no cambiaba yo internamente, pues a lo mejor iba a seguir viviendo ese mismo tema, si es que yo no, pues no empezaba a tener autoconfianza, seguridad en mí y bueno, es por ahí. Y te Hola a fuiste todos, los estoy trabajando y te saludando por ahí. fuiste dando la oportunidad de hacer las tareitas que te correspondían para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Y eran muchas las tareas, ¿eh? Y siguen. Y siguen las tareas porque definitivamente yo creo que nosotros siempre podemos seguir creciendo, porque ojo con lo que les voy a decir, siempre se nos van a presentar obstáculos, siempre tenemos cosas para mejorar, porque el día que nosotros digamos que ya no tenemos nada que mejorar, estamos entonces en una condición listos para entrar al reino de las carnes frías. Y vos te querés morir ya, porque yo sé que, yo me acuerdo cuando te veía en algunos momentos, yo decía, uy, esta mujer está como deprimida, está como aburrida, como que algo, pero ya ahora mire esa sonrisa que tienes, mujer, ya no te Sí. querés morir. No me quiero morir. Bueno, te querés morir, pero de la risa, ¿no? Porque Sí, realmente de eso se trata, de nosotros poder hacer cambios. Sí, no, yo, mentira, yo te veía era más que todo con ansiedad, porque tú lidiando con tres hijas, ¿no? tres hijas, lidiando una separación. Por ahí yo leía, porque he estado todos los comentarios, los he leído. Por ahí leía que hubo infidelidad en mi matrimonio. Y Y eso superaste ese chicharrón. sí, y eso fue difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo pensaba que yo no tenía nada que hacer ahí, que era el culpable el otro. Y cuando te das cuenta que hay muchas situaciones que las vives porque hay algo que tienes que aprender de esa situación y darte cuenta de eso pues sí, es complicado. Y más que ver que pues yo necesitaba trabajar en mi autoestima y necesitaba trabajar en mí. Claro. Necesitaba trabajar en mi confianza. Muy importante lo que tú estás diciendo y discúlpame, yo te interrumpo, Ceci, por dos razones muy importantes lo que tú estás diciendo. Porque cuando se presentan problemas de infidelidades, ya uno se cuestiona, vienen dos golpes muy fuertes. Primero es un cuestionamiento, ¿será que yo he tenido mala autoestima? ¿Será que mi autoestima ha estado muy baja? ¿Será que por eso es que me fueron infieles? Porque yo de pronto no soy bonita, porque yo no soy tal cosa. Entonces, y empieza una serie de lucubraciones, pensamientos catastróficos, pero ojo, entonces, te cuestionas sobre la autoestima, cómo venía de para atrás. Pero aparte de eso, ya vienes, quedas con una inseguridad hacia el futuro. Sí, Porque entonces dices, ¿será que me van a volver? Entonces, el trabajo que tú hiciste fue muy significativo. Me parece bien, bien importante.
Sí, porque te autoflagelas, te dices y te pones en competencia. Y muchas veces eso no es lo que tienes que trabajar, sino en ver por qué te está sucediendo, cómo lo puedes cambiar, cómo puedes cambiar tú. Y hay mucho, sobre todo es ver a tu interior y ver qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, Exacto. si tienes seguridad en ti, todo eso. Excelente, sí, Cecilia, eso es muy importante. Y ahí yo una tareita adicional que le quiero poner a las personas que nos están viendo y que van a ver este video luego en diferido, porque el video va a quedar ahí, ¿no? Y va a ser una tareita de cuestionarse, escribir cómo fue que permitiste que tu autoestima se fuera diluyendo. O sea, ¿cómo fue que permitiste que esa autoestima se fuera diluyendo? Porque cuando tú aprendes el cómo fue que yo dejé que pasara esto, entonces vas a entender el cómo evitar que vuelva a pasar. Entonces, la tareita que yo les pondría en ese sentido es empezar a cuestionarse. Porque hay un asunto que quiero reforzar en lo que tú estás diciendo, y es muy importante. Y es una de las grandes fallas del ser humano. Y es que regularmente estamos buscando culpables por fuera o por dentro. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque muchas personas entonces dicen, no, culpable fue él, culpable la otra greñuda que me quitó el marido, culpable tata. Y estamos buscando culpables y eso no tiene ningún tipo de solución. O también muchos dicen, entonces la culpable soy yo. Por no haber, no, espérate que aquí hay un asunto que lo vamos a trabajar. Hay un día en que voy a profundizar mucho en el tema de la culpa. Voy a profundizar en ese tema porque es un tema supremamente espinoso que hay que coger con pinzas. ¿Por qué? Porque la idea no es buscar culpables. Y eso es lo que nos está matando. ¿Sí? Sí. Hay dos cosas que nos está matando. Uno, el cargarnos de culpas y lo otro, el culto a la desgracia. Porque le rendimos culto a la desgracia, pobrecito yo, pobrecita yo, una cosa y la otra. Incluso, tan simple como esto, hace poco un amigo llega y me dice, Ramiro, valió la pena conocerte. Y yo le dije, no, no, no seas desgraciado, ¿cómo así que valió la pena? Valió la dicha, que valga la dicha conocerme, ¿no? Que no valga la pena, porque ya cuando hablan de que valió la pena, ay, entonces es que, ay, pobrecito, yo, es que, o sea, todo es un sufrimiento, y yo creo que nosotros podemos empezar a voltear esa mirada, y eso es lo que yo quiero, que todos y cada una de las personas que están viendo este video, que van a asistir a este reto, empiecen a darle una mirada distinta a su vida. A quitarse el tema de víctima. Yo fui la víctima. A mí me está pasando todo. Si empezamos desde ahí, empezamos a ver por qué nos está pasando, qué es lo que necesito cambiar en mí, ahí es cuando cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir, a ver, espérame, mi voz también es escuchada, lo que yo opino también vale, pero no desde el coraje, porque muchas veces es desde yo soy mejor que tú, sino desde el amor, el cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que merezco respeto, creo que necesito que tú tengas estos límites, que tú ya no los pases, que ya no los brinques. Y cuando empiezas a trabajar desde ese punto de vista, no desde el coraje y desde el dolor, sino del, sabes que yo soy una persona que vale y necesito poner distancia. Sí, y mira un asunto que tú estás planteando y ahí hay algo que yo quiero que las personas reflexionen. Por ejemplo, alguien que está compartiendo que cuando ella estaba en el vientre de la madre de ella sufrió mucho porque el padre era borracho, incluso la madre pretendió abortarla. ¿Cómo será esa autoconfianza de ti, mujer, que me escribiste eso? ¿Cómo fue esa valentía tuya que te sobrepusiste a todo eso? O sea, tú estás para cosas grandes, definitivamente. Y ahí es donde uno empieza a cuestionarse, ¿no? En el sentido de que tú, sin lugar a dudas, venías con esa condición para ser feliz y le diste poder a alguien, ¿sí? Para que cortara esa felicidad. Pero lo mejor de todo no es el hecho de que eso pasó y esto, no. Lo mejor y la buena noticia es que puedes recuperar ese amor propio, esa autoestima.
No importa los años que tengas. En estos días alguien me escribió, venga, es que yo soy mayor, tengo 70 y pico, ¿será que 70 y pico años? ¿Puedo asistir a la charla? Y yo, pero claro, yo he tenido pacientes de 75, de 80 años que han podido resignificar su vida, han podido cambiar muchas cosas que las tenían atrapadas en una tristeza y una depresión, porque nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para uno mejorar como persona. Entonces, en ese orden de ideas, ahí podemos empezar a hacer. No sé si le quieren hacer preguntas a la invitada para que tú respondas. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a mi querida? ¿Cómo es eso? No sé qué es lo que preguntan, que hay bastantes. Oye, y lo que yo escuché o no leí, es opcional sentir, no es opcional, es opcional sentirte así. O sea, tú puedes cambiar el cómo te sientes. ¿Sí? Excelente. Mira, y mira lo que dice aquí Vía Alfaro, que dice que alegre verla tan segura y así me quiero sentir. Tu testimonio, Cecilia, incluso las personas, yo les recomiendo para que escribas ahí tu red social y que te sigan también, ¿no? Porque definitivamente una de las cosas más importantes que cada vez que uno logra, y para mí es una satisfacción muy grande, que tus cambios contribuyan al cambio de otras personas. ¿Me explico? Porque de esos cambios que tú vas teniendo, te conviertes en un agente. Yo sé que ya tus hijas no van a padecer las cosas que tú padeciste. ¿Por qué? Porque recuerda esa frase que yo estaba poniendo en el Instagram. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Me explico? Y no se necesita ser una persona con doctorados en Harvard ni nada por el estilo. Ya, es algo que podemos luchar, incluso no me gusta ni utilizar el término luchar, creo que podemos conseguir todos los seres humanos. ¿Tú qué piensas? No sé, que le hagan preguntas a Cecilia. Aquí estoy leyendo una, dice, ¿qué hábitos tuviste para aumentar tu autoestima? Bueno, empezar primeramente a buscar ayuda. ¿Por qué? Y ayuda no de las amistades, porque muchas veces, bueno, yo me acuerdo que a mí me llegaban de todo tipo de gente. Una que me decían, déjalo, y otra que me decían, espérate, quédate. ¿Sí? Entonces eso es una revoltura en tu cabeza. Yo decía, ok, tengo las herramientas de todo lo que me dice y yo voy a decidir con mi corazón qué voy a hacer. ¿Sí? Porque solamente yo sé lo que necesito para si sigo o no sigo. Y sentir y decir, ok, me siento así y cómo lo puedo trascender, cómo lo puedo dejar en el pasado. Excelente, Entonces, excelente. Excelente. ¿Alguien más le quiere preguntar cómo puedo cambiar? Ya creo que diste respuesta con eso, porque tú te has comprometido contigo misma. Tú te pusiste en primer lugar por encima de muchas otras personas y mucha gente lo ve y yo vamos a profundizar en estos días de eso, ¿sí? Porque muchas veces ponemos incluso por delante de nosotros a nuestros hijos y ojo con eso, que puede ser hasta delicado. ¿Por qué? Porque le ponemos un peso muy grande sobre los hijos. Entonces, ahí es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también empecé a dar gracias por todo lo que yo tenía y todo lo que... Y bueno, yo llegué a la terapia que es las constelaciones familiares y que es lo que yo hago ahorita. Y ahí empecé a ver y a estudiar y ¿Y qué analizar fue? que Perfecto, Cecilia. Y ahí, porque hay un asunto que es muy importante y quiero preguntarte, ¿no? Porque sé que también tú te diste la tarea y fue por casualidad que nos encontraste, ¿verdad? Que me encontraste. Fue por Facebook, ¿verdad? no fue por medio de una amiga de una amiga. Sí. Ok, una amiga de una amiga que te dijo, mira, conoce a este personaje y ahí entonces te diste la oportunidad de empezar a trabajar en ti, ¿ya? Sí, exacto. Entonces, y el acompañamiento entonces que tanto lo que yo hago y mi amada Reyana hacemos, porque realmente de eso se trata. Para nosotros es una misión existencial, es una tarea de poder ayudarle a las personas, ¿sí?
que las personas se vayan encontrando a sí mismos, ¿sí? Y en virtud de eso que encuentren el camino y que nosotros con toda seguridad podemos contribuir dándoles herramientas muy poderosas. Ya ahí se les entregaron trabajitos, les vamos a estar mandando otro tipo de tareas. Creo que, no sé si mañana o pasado mañana va a traer otra persona invitada que también se dio la oportunidad de trabajar muchas cosas así y en ese orden de ideas para que sigamos creciendo. Pero lo primero, hoy para redondear, para que se puedan llevar como, quisiera incluso que las personas me escriban, ¿qué se llevan hoy como una palabra, con una sola palabra que me escriban, mire, hoy me voy con más esperanza, me voy más confundida, me voy, en fin, ¿cómo se van? Veo muchos corazoncitos. Me gusta preguntarle a las personas para que así podamos entonces seguir direccionándonos de la manera más apropiada y en el transcurso de estos 10 días, porque son 10 días en que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, entonces seguir fluyendo y avanzando. ¿Ibas a decir algo, Cecilia? Mientras te contestan, que no se sientan culpables. Si les está pasando, es porque así tenía que suceder, porque de ahí aprendes algo. De esa situación vas a aprender a soltar, a llorar, a trabajar en ti, algo. Entonces, que la culpa ya la dejen y que mejor busquen cómo superar eso y cómo trabajar en su autoestima. Perfecto. Y esa ya es la tarea mía, porque esa sí es la tarea mía de enseñarles el cómo y darles herramientas para que... Ajá, ahí estamos, para eso estamos y con toda seguridad, ustedes van a ver un antes y un después de esta, no solamente esta charla, sino de estas charlas que vamos a tener todos estos días. Y por favor, compartan este video con muchas personas, porque muchas personas se van a beneficiar. Les digo de corazón, la intención más profunda como misión que yo siento es que podemos contribuir a que hayan mejores seres humanos, personas más felices, más alegres, porque si contribuimos a eso con toda seguridad, entonces les vamos a vivir en un mundo mucho mejor. Muchas personas dicen, hay que dejarles un mejor mundo a los hijos. ¿Y qué tal si pensamos en dejar unos mejores hijos para el mundo o incluso dejar mejores personas para el mundo? Me explico, que todas y cada una de las personas que se conectan y ven esto puedan acostarse hoy diciendo, mañana voy a ser una mejor persona que ayer. Voy a trabajar por mi dignidad, voy a trabajar por mi libertad, voy a trabajar por mi bienestar, por salir de esta... Perdóneme la expresión que hay veces soy mal hablado, tú lo sabes, Cecilia, para dejar esta puta depresión y esta puta ansiedad que me está carcomiendo el alma. Y con toda seguridad que vamos a emprender ese camino para ir liberándonos de tanta vaina que tenemos. Bueno, la idea es que todos estos días vamos a estar así hablando. Mañana voy a estar hablando de ese primer tema que les hablé hoy, cuando les dije que cuál era el principal obstáculo y es el miedo. Mañana, no se lo pueden perder, vamos a estar hablando del miedo. Voy a profundizar en el tema del miedo. Cuéntenme sus miedos, escriban sobre sus miedos también vamos a estar hablando de las tristezas. En fin, tenemos mucho tema para trabajar. Por eso yo dije, no, a mí alguien me decía, Ramiro, pero vas a estar 10 días. Yo, es que yo en un día, no, mejor dicho, con eso no les puedo dar nada. No, y yo lo que quiero es verdaderamente poder tocar cada uno de esos temas. Así que entonces vamos a hablar de la soledad, vamos a hablar de la depresión, vamos a profundizar todos estos temas al transcurso de estos días. Y ojo, no es así darles un brochacito, sino que vamos a tocar el alma, porque esa es la idea, para que podamos entonces seguir creciendo como humanidad. Ese es mi compromiso y el compromiso de ustedes es cuestionarse, trabajar y seguirnos. ¿Listo? Un abrazo, una feliz noche. Gracias, Ceci. Gracias. Que descansen. Chao, chao. Saludos, bye, bye. Chao.